Hola, James, regresaste temprano. Pensé que no volverías hasta el domingo. Es mi casa. No le debo explicaciones a nadie sobre cuándo salgo y regreso. No hay necesidad de ponerte a la defensiva. Solo preguntaba porque mencionaste que te irías el fin de semana, pero está bien, no discutamos. ¿Trajiste la cena? No hice nada. Había sobras de esta mañana, y pasé el día poniéndome al corriente con las tareas del hogar. Claro, probablemente solo estuviste tirado todo el día viendo televisión. Típico. ¿Por qué dirías eso? Dame 20 minutos y te prepararé algo. Yo te mantengo, te doy una vida cómoda, y así me lo agradeces, siendo flojo y desagradecido. Hola, me llamo Emily, tengo 39 años y he estado casada con James durante 8 años. Crecí con mi madre soltera y, después de la preparatoria, comencé a trabajar para ayudarla. Mi primer trabajo fue de cajera en un supermercado local. Ahorré cada centavo que pude y trabajé largas horas, a veces 2 turnos seguidos durante las temporadas altas. Eventualmente, un amigo me enseñó algunos conceptos básicos de finanzas y empecé a manejar las cuentas y el inventario de la tienda. El dueño se dio cuenta, y antes de que me diera cuenta, fui ascendida a gerente, supervisando a todo el personal. Un día, un cliente entró furioso, alegando que había perdido su billetera y acusando a uno de mis empleados de haberla tomado. Intervine con calma, recordándole que todos eran responsables de sus pertenencias. A pesar de su frustración, me mantuve serena, ofreciéndome a ayudarle a encontrarla. Mientras él se desahogaba, discretamente le mandé un mensaje a seguridad para que revisara las grabaciones de los últimos 17 minutos en el pasillo donde había estado comprando. Al mismo tiempo, llamé a la policía local para pedir asistencia. Señor, interrumpí suavemente, tenemos las grabaciones y la policía ya está en camino. Hemos identificado a un sospechoso. Efectivamente, la policía llegó rápidamente, revisó las grabaciones y reconoció al culpable como un ladrón local. Tomaron los detalles y nos aseguraron que lo arrestarían. Al día siguiente, mientras estaba inmersa en mi trabajo, volvió el mismo cliente. Hola, no tuve la oportunidad de agradecerte adecuadamente por ayudarme ayer, dijo. Curiosa, le pregunté si había encontrado su billetera. Me dijo que la policía había atrapado al ladrón en un callejón cercano, y todo le había sido devuelto. Estaba claramente aliviado y agradecido por lo rápido que actuamos. Sonrojándome un poco por la atención, lo resté importancia, diciendo, solo estaba haciendo mi trabajo. Me alegra que haya salido bien. Se disculpó por su comportamiento el día anterior, explicando que era nuevo en la ciudad y había entrado en pánico cuando perdió su identificación y tarjetas de crédito. Le aseguré que era comprensible. Luego, me preguntó mi nombre. Emily, respondí. Se presentó como James, explicando que vivía a solo unos edificios de distancia. Para agradecerme adecuadamente, me preguntó si quería ir a tomar un café. Al principio dudé, sin estar segura de si era una buena idea, pero su sinceridad me conquistó, y acepté. Ese fue el comienzo de nuestra historia, una conexión inesperada surgida de un momento caótico en el supermercado que nos llevó a nuestra primera cita. Nuestra conexión se profundizó con el tiempo, y unos meses después de comenzar nuestra relación, cuando se venció mi contrato de arrendamiento, James sugirió que me mudara con él. Esos días fueron los más felices que jamás había conocido. Nos enamoramos sin esfuerzo. James trabajaba largas horas en una empresa de té, pero nuestros fines de semana estaban llenos de fiestas y aventuras, haciendo que la vida se sintiera vibrante. Durante 3 maravillosos años, construimos una relación que parecía irrompible. Una tarde, durante una charla casual con mi mamá, ella compartió algo que me impactó profundamente. Emily, después de que tu padre falleció, puse todo en criar a tú. Ha sido mi mayor alegría verte crecer y convertirte en una mujer tan fuerte e independiente. Algo en su voz me incomodó. ¿Por qué dices esto? Mamá, ¿todo está bien? Cariño, estoy envejeciendo y me preocupa que un día me iré, y tú te quedarás sola. Solo quiero verte establecerte, quiero verte como novia antes de irme. Al principio, lo tomé a la ligera, incómoda con la idea, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, cuando James vio que no era yo misma, preguntó qué me preocupaba. Hola, ¿qué pasa? Has estado callada toda la noche. Con reluctancia, le conté sobre las preocupaciones de mi mamá. Para mi sorpresa, no dudó. De hecho, yo también he estado pensando en eso. Casémonos. ¿Hablas en serio? Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su respuesta. Por supuesto que hablo en serio. La alegría que sentí fue indescriptible. Prácticamente salté en la cama de emoción.
Pronto nos presentamos a nuestras familias y compartimos la noticia. Mi mamá, abrumada por la emoción, le pidió a James que me cuidara bien, ya que era su única familia. Sus padres me recibieron calurosamente, emocionados por nuestra decisión. Después de casarnos, la vida fue dichosa por un tiempo, aunque James expresó dudas sobre tener hijos. Disfrutaba de nuestro estilo de vida despreocupado y espontáneo, pero yo siempre había soñado con formar una familia, y eventualmente, él aceptó. 6 años después de nuestro matrimonio, recibimos a nuestra hija Megan, quien se convirtió en la luz de nuestras vidas. Equilibrar el trabajo y el cuidado de un recién nacido fue más difícil de lo que imaginaba. Así que James sugirió que tomara un descanso de mi trabajo para enfocarme en Megan. Me aseguró que su ingreso sería suficiente para mantenernos, y yo le creí, pero a medida que pasaba el tiempo, el apoyo de James en la casa disminuyó, mientras él fue atento durante mi embarazo, ayudando en lo que podía. Después de que Megan llegó, se volvió más distante. Su actitud una vez servicial se transformó en quejas sobre estar cansado, incluso con las tareas más simples como ir por víveres. Al principio, pensé que solo estaba ajustándose a los cambios en nuestras vidas, ya que ambos tuvimos que renunciar a nuestros fines de semana aventureros por cambios de pañales y noches sin dormir. Pero el cambio en su actitud se volvió más pronunciado. Comenzó a criticarme, diciendo que era floja, que no estaba cumpliendo con mi parte. Nuestras conversaciones se volvieron tensas y el amor despreocupado que una vez compartimos se sentía como un recuerdo lejano. Intenté de todo para hacerlo feliz. Cociné sus comidas favoritas. Mantuve la casa impecable y asumí toda la responsabilidad de Megan, pero no importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. James comenzó a salir sin mí, a menudo regresando tarde del trabajo, diciendo que necesitaba un descanso. Pronto, los fines de semana se llenaron de fiestas y salidas con amigos, sin mí. Cuanto más intentaba mantener todo unido, más resentido se volvía. Comenzó a criticar cada pequeño detalle. La comida no era lo suficientemente buena. La casa no estaba lo suficientemente limpia. Mis esfuerzos no eran suficientes. Comencé a cuestionarme, preguntándome si estaba fracasando como esposa y madre. James, en su frustración, dejó claro que extrañaba la libertad que teníamos antes de ser padres. A pesar de su amor por Megan, resentía los sacrificios que tuvimos que hacer, y podía ver la tensión que le provocaba. Sugerí que continuara con su vida social, esperando que eso aliviara la tensión, pero no funcionó. Sus quejas escalaron y pronto, incluso las cosas menores lo enojaban. La calidez en su voz desapareció, reemplazada por la irritación. Me sentía atrapada en un ciclo de tratar de complacer a alguien que ya no parecía importar. Pensamientos sobre el divorcio comenzaron a asomarse en mi mente, pero el miedo a estar sola, especialmente después de perder a mi mamá, me impidió actuar. Sin nadie a quien recurrir, me sentía aislada. El bienestar de Megan se convirtió en mi única prioridad, y la idea de criarla sola, posiblemente en la pobreza, me aterraba. Así que me quedé, soporté, pero a medida que pasaban los años, el amor que tenía por James se marchitó, la soledad creció, y con ella, la realización de que me había perdido en una relación que se desmoronaba lentamente. Me quedé, no porque quisiera, sino porque tenía demasiado miedo de irme. Anhelaba que Megan creciera, esperando que eso me liberara de esta situación miserable. Hasta entonces, no tenía más opción que soportar el comportamiento errático de James. Una noche, cuando cruzó la línea, fue durante un fin de semana que se suponía iba a pasar con amigos. No había cocinado la cena, confiando en las sobras del almuerzo, pero James regresó inesperadamente temprano. James, ¿ya regresaste? Pensé que no volverías hasta el domingo, le dije, tratando de ocultar mi sorpresa. Su rostro se oscureció y respondió bruscamente, esta es mi casa, vengo y voy cuando quiero, no te debo ninguna explicación. Este tono agresivo se había vuelto su norma. Cuando le pregunté con calma por qué estaba molesto, gritó, ¿por qué haces tanto escándalo? Dije que estaría fuera todo el fin de semana, solo cállate ya, no tengo tiempo para discutir contigo, ve a hacerme la cena. Le expliqué que, dado que teníamos sobras, no había preparado una nueva comida, pero él me acusó inmediatamente de ser perezosa. Lo sabía. Has estado sentada sin hacer nada todo el día mientras yo no estaba. Tratando de calmar las cosas, le ofrecí preparar algo en 20 minutos, pero siguió atacando. Eres inútil, siempre torpe, convirtiendo esta casa en un desastre. Señaló los juguetes de Megan esparcidos por el suelo. A pesar de que era normal que una casa con un niño tuviera un poco de desorden, luego marchó hacia la cocina, quejándose de un solo plato sin lavar, algo que planeaba limpiar después de la cena. Cuando le pregunté por qué estaba reaccionando de esa manera,
Perdió completamente el control. Se precipitó hacia el refrigerador. Tomó lo que pudo y lo lanzó al suelo. Furioso, arrojó la comida sobrante al fregadero. Ya no pude contenerme más. Detente, James. He trabajado duro para mantener esta casa en orden. Este lugar estaba sucio cuando me mudé y yo lo limpié. Administré la casa y trabajé incluso antes de que nos casáramos. Pero él no estaba escuchando. Te di una vida de comodidad, y aún así eres ingrata. Solías vivir en ese pequeño y destartalado apartamento, pero yo sentí lástima por ti y te traje a mi hogar. Podría haberme casado con alguien más inteligente, alguien mejor, pero me conformé contigo. Una cajera. Te llevé a lugares que nunca habrías podido pagar. Deberías estar agradeciéndome en lugar de quejarte. Solo haz tu trabajo y sírveme. Humillada, las lágrimas me picaban los ojos. Traté de hablar entre sollozos. Pensé que hacías todo esto porque me amabas, no como un favor. Pero él desestimó mi dolor, acusándome de manipularlo con emociones, alegando que lo había atrapado. Salió de la casa, dejándome sola, aplastada y extrañando a mi mamá más que nunca, recordando los días en que éramos felices. Al día siguiente, James regresó, tan pronto como abrí la puerta. Me entregó papeles de divorcio. Fírmalos, exigió fríamente. Exhausta, accedí sin pelear, sorprendiéndolo con mi respuesta tranquila. Molesto. Dijo, bien, es mejor así, o haría de tu vida un infierno. Sintiéndome liberada, empaqué mis cosas, le di un sobre y le dije que enviaría los papeles firmados con mis condiciones. Él se rió despectivamente, llamándome parásito, que había vivido de él durante años. Juró que no recibiría un centavo, pero mencioné con calma que iría a la corte, y su arrogancia flaqueó cuando abrió el sobre. Dentro había copias de toda la evidencia que tenía en su contra, recopiladas por un investigador que había contratado. Habían descubierto la razón de su repentina transformación, su infidelidad. Las fotos eran innegables. Había visto la prueba más temprano ese día. En lugar de pasar los fines de semana con amigos, James estaba con diferentes mujeres. Aún después de toda su crueldad, había pensado en darle otra oportunidad, pero cuando vi la evidencia, supe que tenía que terminarlo. Cuando James lo vio, apenas parpadeó. No estaba serio con ninguna de ellas, dijo despectivamente. Solo estaba divirtiéndome. Sus palabras me llenaron de rabia. ¿Divertirte? Te he dejado salir tarde, irte de vacaciones sin mí, esperando que te comportaras como un padre. Pero te distanciaste después de que nació Megan. Renuncié a todo para centrarme en nuestra familia. ¿Y así me lo recompensas? Pero a James no le importó. Simplemente se quedó allí, indiferente, mientras la vida que habíamos construido juntos se desmoronaba. En respuesta a la traición de James, tomé a nuestra hija, Megan, y dejé la casa, registrándome en un hotel por unos días. Me comuniqué con mi antiguo jefe del supermercado donde había trabajado, compartiéndole mi situación. Se sorprendió y me ofreció de inmediato un puesto en gestión de inventario. Familiarizada con el personal y el entorno de trabajo, rápidamente volví a adaptarme a mi rol. Mi jefe incluso organizó un alojamiento temporal en un apartamento que había sido desocupado recientemente. Durante este tiempo, contraté a un abogado y envié los términos del divorcio a James, exigiendo manutención infantil y una significativa pensión alimenticia debido a su infidelidad. Mientras él intentaba negociar y pedía reconciliación, me mantuve firme, decidida a buscar compensación por el dolor y trauma que había causado. James no se limitó a una sola aventura. Había estado involucrado en múltiples relaciones con varias mujeres, incluidas colegas y conocidos aleatorios de fiestas y viajes. Su asociación con la mala compañía también había llevado a un consumo ocasional de drogas, lo que probablemente alimentó su creciente ira y frustración dirigidas hacia mí. Afectada por sus acciones, contacté a los padres de James y les revelé los inquietantes detalles de su comportamiento. Se devastaron al conocer la magnitud de sus errores. Para exponer aún más sus acciones, les envié fotos incriminatorias que lo mostraban en situaciones comprometedoras con sus colegas en el trabajo. Mi abogado me informó que James enfrentaba desafíos en su trabajo, con compañeros conscientes de sus aventuras. Su gerente incluso le había amenazado con despedirlo si no cambiaba su comportamiento. Muchos de los colegas involucrados habían dejado la oficina avergonzados, sus reputaciones irreparablemente dañadas. A pesar de las consecuencias, James continuó trabajando para cumplir con sus obligaciones financieras, incluida la pensión alimenticia y la manutención infantil. Varios meses después, recibí un correo electrónico lleno de remordimiento de su parte. Reconoció el daño que sus acciones habían hecho a nuestra relación y expresó su agradecimiento por el cuidado que le había brindado, reconociendo la importancia de mi papel en el mantenimiento de nuestro hogar. Sin embargo,
A pesar del peso emocional de su mensaje, me negué a contemplar la idea de reconciliación. Su nostalgia provenía de la comodidad que le había proporcionado, la cual nunca podría borrar la realidad de su maltrato. A lo largo de nuestra relación, me había hecho sentir prescindible, erosionando mi autoestima con su arrogancia y desprecio. No podía volver a una vida en la que mi hija me viera ser tratada como un felpudo, priorizando nuestro bienestar. Utilicé mis ahorros y la pensión alimenticia para asegurar un apartamento, permitiéndonos vivir con dignidad. Estaba comprometida a crear un entorno acogedor para Megan, uno que enfatizara la importancia del amor propio, a través de mis ingresos y la manutención infantil. Estaba decidida a brindarle una base sólida, aspirando a verla crecer como una mujer segura e independiente.